Ministerios Cristo por su Mundo te da la bienvenida a tu canal, a esta tu casa virtual. Esperemos que te encuentres bien. El mensaje que veremos a continuación tiene lugar en el libro de los Hechos y es un mensaje poderoso de parte del apóstol Pablo. Acompáñame a verlo y te invito también a que reflexiones sobre lo que vamos a ver. Dios te bendiga. Comenzamos. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿de qué habla este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir u oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros, linaje suyo somos. Siendo pues linaje del mismo Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre, al haberle levantado de entre los muertos. Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Atenas era una de las ciudades de Asia más prominentes, donde se reunían en el Areópago. Era un lugar de reunión para los estoicos y los epicúreos.
que eran dos grupos o dos corrientes filosóficas de aquella época. Los estoicos creían que la búsqueda de la felicidad era el todo, ¿no? Era el propósito de la vida. Si tú buscabas la felicidad a cualquier precio, eso era el propósito de la vida. En contraste con los estoicos pensaban y vivían en armonía con la naturaleza, trataban de vivir conforme a sus pensamientos y creían que la búsqueda del bien era lo que realmente proporcionaba a las personas la felicidad. Y siempre que había un personaje en aquel tiempo que estuviera sonando, que fuera muy renombrado, los estoicos y los epicúreos lo invitaban a postular su pensamiento en el Areópago. Y recordemos que Pablo era una persona muy preparada. Pablo fue instruido a los pies del maestro Gamaliel, que era uno de los maestros fariseos más renombrados de aquella época. Es como si dijéramos hoy en día que Pablo estudió en Harvard o en Oxford, en una de las mejores universidades que podemos conocer hoy en el país, pero era una persona muy preparada. Así es que este grupo de filósofos le dio la oportunidad de plasmar sus ideas, de plasmar su pensamiento a un grupo de personas que ellos habían reunido. Y vemos que cuando Pablo se presenta, ve la inscripción que dice al Dios no conocido. Y Pablo utiliza este argumento para precisamente dar a conocer el Evangelio de Jesús. Muchos de los personajes que estaban ahí reunidos eran personas que no creían en Dios. Y como te repito, los epicúreos y los estoicos tenían multitudes de dioses y tenían multitudes de pensamientos y hacían cosas para satisfacerse a ellos mismos y creaban dioses a su imagen conforme a su semejanza, siendo que la Escritura nos enseña que nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Y lo que hacían estas personas es que ellos hacían dioses a su imagen conforme a su semejanza, y el Dios que por ahí les faltara tenían una estatua, una inscripción que decían al Dios no conocido. Es cuando entra Pablo para dar a conocer a Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pablo utiliza el argumento de ellos mismos para presentar sus argumentos de una manera convincente, de una manera eficaz, pero me imagino que él también tuvo mucha oposición en aquel tiempo, porque era una corriente no filosófica, sino que era una corriente espiritual nueva. Recordemos que en Asia no se había escuchado el nombre de Jesucristo. Pablo hizo de sus primeros viajes misioneros a ese continente, en la región de Macedonia. Y Pablo lo que hace es enfrentar a esas personas que eran personas muy cultas, personas muy preparadas, pero él también estaba preparado de parte de Dios para hablar su mensaje. Él le decía que ninguno tenga en poco tu juventud, le decía a su discípulo Timoteo, sino tú sé ejemplo para todas las personas. Y también nos comenta en una de sus cartas que nosotros debemos de estar enteramente preparados para toda buena obra. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Muchas veces tú y yo también hemos hecho dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, hemos hecho dioses que nos permiten, que no son consecuentes con el pecado, que no son consecuentes con nuestras acciones, y creemos que el hecho de que no viene una reprensión en el momento, de que no hay consecuencias en ese mismo momento, pensamos que nunca van a venir. Y yo te voy a decir algo: el juicio de Dios es algo de lo que a las personas no nos gusta hablar. La confrontación que nos hace la palabra de Dios con respecto al pecado es algo de que a las personas no nos gusta tratar ese tema. Pero el hecho de que no lo tratemos no significa que no exista. El hecho que tú y yo no creamos en las acciones que Dios toma para corregirlos no significa que no existan. Voy a ser un poco más explícito. En alguna ocasión yo comentaba con alguno de mis amigos de la universidad y yo le compartía del Evangelio, y él me decía: es que sinceramente yo no creo en Dios, no creo en ningún tipo de deidad, no creo en el Dios de la Biblia, y si yo no creo en el Dios de la Biblia, pues tampoco creo en el juicio de Dios, no creo en la vida eterna y no creo en las promesas que tiene, es más, ni siquiera creo lo que diga la Biblia. Y es muy respetable hasta cierto punto, porque nosotros no podemos ser impositivos con la gente. Pero yo te voy a decir algo: el hecho de que tú no creas
en la palabra de Dios, el hecho de que tú no creas en el juicio de Dios, el hecho de que tú no creas lo que viene aquí, no significa que no exista. Yo puedo no creer en la gravedad y eso no significa que la gravedad no exista. Es algo que aunque no lo podamos ver, vamos a sentir las consecuencias de no creerlo, ¿no? Es decir, si yo me aviento de un edificio y aunque no crea en la gravedad, eso no significa que no vaya a azotar. Yo lo que le comentaba a este amigo, le dije, bueno, te voy a decir algo. Digo, digamos que llega el final de mis días y verdaderamente Dios no existe, verdaderamente lo que dice la Biblia no es verdad, que no existe un cielo, que no existe un infierno. Y cuando yo muera, ¿qué voy a perder si nada existe? Al final de mis días no perdería nada, porque si nada de esto es real, si nada existe, entonces nada pierdo. Pero, ¿qué pasaría si verdaderamente existe un cielo, existe un infierno, si verdaderamente existe el juicio de Dios y todo lo que dice la palabra es verdad? ¿Tú qué perderías? Lo perderías todo. Porque cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. Porque para eso Dios estableció un tiempo, Dios estableció que en vida nosotros pudiéramos creer en su Hijo Jesucristo, en el sacrificio de su Hijo Jesús, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos y tener una vida en comunión con Él. El apóstol Pablo presentó un mensaje poderoso, un mensaje convincente, y muchas de las personas que estuvieron ahí se convirtieron y empezaron a creer en Jesús, pero muchos no, porque sus pensamientos estaban influenciados por doctrinas del mundo, por doctrinas de la filosofía, por corrientes o teorías que en ese tiempo en Grecia eran muy comunes, ¿no? Recordemos que Grecia es una de las cunas de la cultura, de la preparación, de la filosofía. Es una de las cunas donde han salido los filósofos más renombrados que hasta el día de hoy conocemos. Y yo te quiero invitar a ti, no sé si tú seas una persona que crea en Dios o no crea en Dios, pero el hecho de que no lo hagas no significa que Dios no vaya a tener al final de tus días un juicio. Y no quiero que mi mensaje suene condenador, porque no es mi intención enjuiciarte, porque yo no soy quien. Al igual que tú, yo soy un pecador que un día tuvo la dicha y la gracia de conocer a Jesucristo, por lo cual estoy muy agradecido, por lo cual comparto lo que yo recibí de gracia, lo comparto contigo, porque deseo, de verdad deseo, que encuentres lo que yo encontré en Dios, que después de yo haberme hecho dioses a mi imagen y a mi semejanza, conocí al Dios verdadero, conocí al Dios que me dio un propósito y que me dio vida. Eso mismo deseo para ti. Espero que tú puedas realmente hacer un compromiso con Dios. Y si tú donde estás ya tienes conocimiento de la palabra, haz lo que hizo Pablo. Él decía que la palabra de Dios se predica a tiempo y a destiempo. Él no se intimidó por los personajes que tenía delante de él. Él no se impresionó por la ciudad. Él no tomó ninguno de esos aspectos materiales y que influyeran para que él pudiera predicar acerca de la palabra. Yo te animo también a ti que no te guardes esto para ti solo, que trates de compartir la palabra, que trates de compartir la escritura con aquellas personas que amas, con aquellas personas que tú quieres que conozcan o que tengan lo que tú tienes en este momento. Hoy espero que este mensaje haya edificado tu vida. Espero que este mensaje te guíe al arrepentimiento, te guíe a la autorreflexión, a la introspección, y que digas: Señor, verdaderamente he hecho dioses a mi imagen, he hecho dioses a mi semejanza, tengo altares en mi vida al Dios no conocido. Recordemos que la idolatría no es precisamente postrarnos delante de imágenes o lo que nos han enseñado. La idolatría es todo aquello que tú pones delante de Dios, es decir, todo aquello que toma el lugar que le corresponde a Dios, a eso se le denomina idolatría. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que realmente reflexiones en esto. Recuerda compartir, ya que es compartir vida, y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.